Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto. Gracias, Adriana, pues encantada de estar aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Muy bien. Y como la próxima semana, el lunes, iniciará el ciclo escolar 2016-2017, me parece que es tiempo de revisar el estado que guarda la reforma educativa aprobada en 2013 con base en el llamado Pacto por México que hicieron las principales fuerzas políticas de México. Más que oportuno. El PRI, el PAN y el PRD. Lo digo porque fueron ellos los que lo aprobaron. Entonces, yo creo que vale recordar los fines declarados de esta reforma educativa. Desde la toma de posesión del presidente Peña Nieto quedó claro que los objetivos de su gobierno eran, en esta materia, mejorar la calidad de la educación y para conseguirlo requerían recuperar la rectoría del Estado en materia de contenidos y en términos de control presupuestal. Los fines son, a mi juicio, inobjetables y lo siguen siendo. De mejorar la calidad educativa depende no solo el presente y el futuro de los niños y los jóvenes, sino el presente y el futuro de la nación mexicana. Es un asunto estratégico, Adriana, porque para que sigan existiendo el Estado Nacional en México, se requiere que existan, aparte de lo que se decía en teoría clásica, pueblo, territorio y gobierno, ahora se necesitan en este siglo XXI individuos educados y productivos, agua, biodiversidad y fuentes de energía. En esos pilares descansan las proyecciones nacionales en el mundo global. Si hablamos del siglo pasado, tendré que reconocer que las instituciones educativas construidas, o se tendrá que reconocer que las instituciones educativas construidas por los gobiernos llamados revolucionarios y con el talento de grandes figuras de la vida intelectual y creadora de México, como José Vasconcelos o como el secretario de Educación, escritor, poeta, Jaime Torres Bodet, lograron educar. Esas instituciones construidas lograron educar gente, generar una identidad nacional compartida, movilidad social a través de la educación y el empleo, y la ambición de todos de ser más por el camino de saber y de tener mejores oportunidades. Del saber, no del ser. Del saber, no del ser. Del saber, no del tener. Del tener. Dinero, sobre todo. Exacto. ¿No? Porque esto es el cambio de valores que hemos vivido en años recientes. Exacto. Estas ideas yo creo que están en la cabeza y la conducta de millones de mexicanos, de padres y madres de familia, casados o solteros, pero que todos quieren, cuando tienen hijos, que sus hijos vayan a la escuela para que tengan una vida mejor que la que ellos han vivido. Y quieren que al salir de las escuelas sus hijos encuentren trabajo y mejor pagado del que actualmente existe. Nadie discute o se atreve a discutir en público que se mejore la calidad educativa. Este es un tema que se siente indispensable, donde creo que se ha armado una batalla campal de todos contra todos. Es en el tema de la rectoría del Estado y del gobierno, rectoría del gobierno federal en materia educativa. Este gobierno se propuso recuperar esa conducción que se perdió a principios de los años 90, cuando se decretó a medias la descentralización educativa. Y digo a medias porque el presupuesto y los responsables de ejercerlo, las responsabilidades se repartieron entre las 32 entidades federativas, pero se dejó para negociar con cada uno de los gobernadores a un solo sindicato nacional. O sea, han sido fuerzas muy dispares. En los hechos se entregó a la Organización Sindical Corporativa de los Maestros la conducción de la estructura educativa en México y de su presupuesto, con abusos inocultables. Recuerdo que en 2010 hubo una auditoría a la nómina magisterial y se encontraron 176,000 casos de posibles aviadores. O sea, casi el 15% de la nómina en esas condiciones.
Bueno, a cambio de ceder lo principal, esto es la rectoría y el manejo de la educación, los gobiernos tanto del PRI como del PAN se ahorraron gastos en salarios, en infraestructura de los niveles primaria y secundaria y en equipamiento a lo largo de varios años. ¿Se fue deteriorando? Así es. A ese vacío se agregaron luego las innovaciones de los gobiernos panistas, digo innovaciones entre comillas. Suprimir fue una. La de la educación pública, la enseñanza de la historia, el civismo y la literatura. O sea, la formación humanista para las nuevas generaciones fue suprimida. Se plantearon no producir seres pensantes y sensibles, sino mano de obra barata, asunto que a nadie nos gusta en el horizonte del futuro de México. También dedicaron más recursos a la educación privada, subsidiándola por la vía de deducir el pago de impuestos por colegiaturas. La aplicación de la reforma educativa no ha estado, lo quiero decir, del 2013 a la fecha, libre de errores, y yo creo que ya hay muchas voces dentro del propio gobierno que lo están reconociendo. Hubo pagos atrasados a los maestros que sí trabajan, por eso empezó a movilizarse mucha gente del sindicato como tal, en diferentes entidades del país. Se establecieron nuevas obligaciones fiscales a los trabajadores sindicalizados, sobre todo los de nivel medio, directores, inspectores de escuela, etcétera. Ha habido insuficiente información sobre la calificación, la capacitación y las evaluaciones. Creo que se han dado discursos mal pensados sobre las sanciones, porque el que tiene el poder y va a castigar, lo hace, no lo anuncia. Si no, genera muchos problemas de más. El poder se ejerce. Así es. Le han dado notoriedad de más a personas que piensan que pueden radicalizar sus posiciones y estirar de más la liga. Y creo que se ha prestado poca atención a los ciudadanos afectados por bloqueos, motines, etcétera. Sí. Hay una ausencia visible de los gobiernos locales en estas tareas. Creo que se dieron, sobre todo en Oaxaca, operativos policíacos mal planeados y con pésimos resultados. Total, la coordinadora integrada por las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cree que va a seguir tratando con funcionarios que tienen paciencia de santos. Ojalá que escuchen algunas voces sensatas de sus propios aliados y gente que está vinculada a la educación, como el rector de la UNAM o como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de que no promuevan la radicalización de sus conductas y de sus acciones, porque yo agregaría, nadie en una negociación gana todo y de un golpe. Y se pueden canalizar las demandas legítimas de forma organizada, persistente, seria, para hacer los ajustes legales que se tengan que hacer, y siempre y cuando no signifique la prestación o la exigencia de demandas, de prerrogativas y de privilegios, pues que no se pueden seguir sosteniendo. Pero en fin, en río revuelto, ganancia de pescadores, y se han metido al conflicto, nomás los voy a enumerar, las organizaciones empresariales, asociaciones civiles, pidiendo mano dura en contra de los de la coordinadora. Cuando se apliquen esa mano dura, acusarán al gobierno seguramente de violar los derechos humanos. Hay organizaciones ciudadanas como Mexicanos Primero que han demandado un amparo, creo que al Poder Judicial o a la Procuraduría General de la República, para que se desconozcan los acuerdos entre la Secretaría de Gobernación y la coordinadora. Otras organizaciones civiles, por ejemplo en Nuevo León, están reviviendo 50 años después las batallas contra los contenidos de los libros de texto gratuito, porque en los años 60 hicieron muchas manifestaciones de este tipo porque no les gustaba que existieran libros de texto gratuito en México. Y ahora han tomado como blanco el contenido de orientación sexual de estos libros de texto gratuito. Total, todo huele al 2018. Y pienso que, lo digo con todo respeto, que el presidente Peña tiene que actuar en defensa
de sus reformas. Lo pedimos que se haga en términos de orden, de respeto a la ley, de escuchar y atender lo que pueda ser atendible porque son demandas legítimas, pero la verdad es que la reforma educativa es imprescindible, que es necesaria para México y es una demanda de padres de familia, en su inmensa mayoría, de niños y jóvenes y de este país que necesita ser productor de gente pensante, no solo de mano de obra barata. Qué reflexión, Socorro. Muchísimas gracias y hasta la